Hay ciertas inteligencias artificiales que son capaces de sistemáticamente exigir más a los trabajadores cada día. Por ejemplo, este algoritmo que he descrito antes, en el que cuenta el número de pasos y si estás en el 10% inferior, te despiden en la empresa. Esto ha provocado que los trabajadores cada vez compitan en correr más que sus compañeros, lo cual acaba siendo una carrera hacia el infinito, ¿no? Hacia acabar muy cansados. Y además esto ha provocado accidentes de trabajo. Entonces, estos algoritmos están provocando también problemas en materia de salud laboral, puesto que provocan el cansancio o la fatiga, y esta fatiga a su vez provoca no solo estrés y los problemas físicos derivados del estrés y psicológicos derivados del estrés, sino también accidentes, puesto que cuando tú tienes que correr más y lo único que mide la inteligencia artificial es cuántos pasos das, no vas a fijarte en si hay un cable en el suelo o si algo es inseguro, ¿no? Entonces, es decir, si la inteligencia artificial mide solo unos parámetros y en esos parámetros no está la seguridad laboral va a quedar relegada o en detrimento de otros parámetros como es solamente la productividad. Entonces, dependiendo de cómo se programe la inteligencia artificial, puede acabar provocando también problemas para la salud de las personas. Hola y bienvenidos al podcast Tecnología y Trabajo. Soy Olivia Blanchard y mi invitado en este episodio es Adrián Todolí, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia. En este episodio hablamos del uso de los sistemas algorítmicos y aplicaciones de inteligencia artificial en el entorno laboral para tomar decisiones, por ejemplo, en la contratación de personal, la organización del trabajo, la evaluación del rendimiento, la vigilancia, las sanciones disciplinarias e incluso el despido. Es una tendencia todavía incipiente que se concentra sobre todo en las grandes empresas, pero que poco a poco se va extendiendo y, como se refleja en esta conversación, plantea oportunidades para las empresas y retos importantes tanto para los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, así como para la regulación. Es un placer enorme tener a Adrián aquí hoy con nosotros, ya que es una de las personas referentes en este tema en España. Es autor de varios libros y numerosas publicaciones en revistas indexadas. Su obra más reciente es Algoritmos productivos y extractivos: cómo regular la digitalización para mejorar el empleo e incentivar la innovación. Y con frecuencia asesora e imparte conferencias en instituciones como la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Europea. Espero disfrutes de la entrevista y si quieres más información y recursos sobre el tema, visita la página del podcast www.oliviablanchard.com/podcast. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Es un lujo tenerte con nosotros y con nosotras. Muchas gracias por estar aquí hoy. Empecemos por el principio. ¿Qué es la dirección algorítmica? Bueno, la dirección algorítmica del trabajo consiste en el uso de inteligencia artificial o de algoritmos para dirigir o gestionar a los trabajadores y trabajadoras. Es decir, desde utilizar inteligencia artificial para elegir quién es el mejor candidato entre muchos candidatos para ser contratados, pero también para elegir los horarios de los trabajadores, qué combinación de trabajadores funciona mejor, para analizar la productividad de los trabajadores, incluso qué trabajadores ha ascendido o qué trabajadores despedido, ¿no? Es decir, para todas estas cuestiones y muchas más, se puede utilizar inteligencia artificial y esto sería la dirección algorítmica del trabajo. ¿Y sabemos cómo de extendido está el uso de estos sistemas en España? Bueno, hay un informe, la verdad es que medir esto es complicado, porque muchas empresas ni siquiera son conscientes de que utilizan inteligencia artificial para dirigir el trabajo, porque entienden que no es inteligencia artificial o porque entienden que al final, como la decisión es tomada por ellos mismos y que el software solo se utiliza como complemento, entonces no es dirección algorítmica. Entonces, partiendo de que es difícil obtener datos, sí que hay un estudio de Eurofound que habla que España es el quinto país en Europa que más utiliza la inteligencia artificial para dirigir el trabajo y estamos hablando de en empresas grandes un 20% de ellas, según estos datos, y en empresas pequeñas un 10%. Mm. ¿Y nos puedes poner algunos ejemplos más de los sectores donde predominan este uso? Bueno,
donde se utiliza en todos los sectores. Hay que partir de que no hay un sector que se escape, porque tanto estemos hablando de economía del conocimiento o estemos hablando de trabajo que históricamente se ha llamado poco cualificado, todos los sectores de forma transversal utilizan la dirección algorítmica. Es cierto que la utilizan de diferentes maneras. Por poner algunos ejemplos, podemos hablar de empresas de hostelería que utilizan relojes inteligentes para medir cuánto tiempo tarda una camarera de piso en limpiar una habitación o en limpiar un retrete, calcular el tiempo óptimo y si tarda más de ese tiempo, pues entonces podríamos, la inteligencia artificial podría decidir mandar un mensaje a esta persona o una vibración para decirle que está yendo lenta. También pasa en centros logísticos donde se utiliza con chips en las botas, se utilizan para contar los pasos, para saber el tiempo que la persona está parada, para saber el tiempo que la persona está en el baño o está descansando y también contar el número de pasos para saber cuánto tiempo ha pasado en movimiento. Y con eso hacer rankings en la empresa para determinar a qué trabajadores están trabajando más rápido y cuáles trabajadores se toman más descansos o trabajan más lentos. Y además eso se lo muestran luego a los propios trabajadores con objeto de que los trabajadores sepan que hay otros que están trabajando más rápido y de esa manera, bueno, ya pueden decidir trabajar, correr más al día siguiente. Hay que tener en cuenta que algunas de estas empresas incluso establecen en sus directrices que los que están por debajo del 10% inferior en ese ranking son despedidos. Por tanto, el trabajador sabe que al día siguiente va a tener que ir más rápido porque si no puede ser despedido. Luego también se utiliza, como he dicho, en empresas de economía economía del conocimiento. Por ejemplo, para los periodistas hay inteligencias artificiales que cuentan cuántos artículos son publicados a la semana, pero de cuántas palabras cada uno. Pero no solo eso, sino cuántas veces es leído ese artículo o cuántos clics tiene su titular, ha recibido el artículo de un periodista concreto y todo eso hace unas métricas para al final decidir cuáles son los mejores periodistas a efectos de las métricas que quiere la empresa concretamente, que pueden ser clics, que pueden ser minutos de artículos leídos o que puede ser el impacto que ha tenido en redes sociales porque se ha compartido mucho. Todos esos datos se computan y luego el algoritmo hace un perfilado de un ranking entre todos los periodistas en un periódico concreto. También pasa para abogados. Por ejemplo, la Comisión Europea utiliza algoritmos con los cuales determina cuál es la carga de trabajo de un funcionario que redacta informes, porque el algoritmo evalúa cuál es la complejidad de ese informe y luego, una vez redactado el informe, le da puntos. Entonces, si la persona tiene que conseguir 400 puntos a la semana para considerar que ha cumplido sus objetivos, dependiendo de cuántos puntos asigne la carga de trabajo a cada informe, la persona los conseguirá antes o después. Por tanto, tendrá que hacer más informes o menos dependiendo de lo que el algoritmo determine. Bueno, estos son solo algunos de los ejemplos y para que se vea que efectivamente esto no es solamente en un tipo de sector, sino con independencia de la cualificación, dependiendo del sector, dependiendo del tamaño de la empresa, hay en todos. Alguien tendrá que programar o decir al sistema, ¿no? Al software, qué quiere decir productividad, ¿no? Es decir, de cuántos informes tiene que hacer un trabajador para que se le clasifique como productivo o no. Es decir, esto lleva una programación humana, ¿no? Detrás. Sí, aquí, por supuesto, al final la productividad es dependiendo de cómo se defina por la propia empresa, que le dirá a los programadores informáticos, esto es lo que yo quiero y ahora lo quiero medir y quiero computar y quiero que los trabajadores se comporten de esta manera. Y para eso esto se incluye en la programación. Es cierto que hay diferentes tipos de inteligencias artificiales, ya hay algunas que en vez de ser programadas y por tanto los parámetros que tienen que medir
están decididos por los humanos y luego se les trasladan, hay veces que se les da la oportunidad a la propia inteligencia artificial de determinar qué parámetros son importantes. Por ejemplo, en reclutamiento, lo que se puede hacer es, en vez de decirle al algoritmo qué carrera universitaria se busca para trabajar en esa empresa o cuánta experiencia se busca, lo que se le puede es dar todos los currículums de la gente que está actualmente trabajando en la empresa y entonces el algoritmo va a detectar esos patrones, entendiendo que si actualmente en la empresa lo que hay es mayoritariamente ingenieros, lo que hay que buscar son ingenieros para ese puesto de trabajo concreto. Es decir, que no siempre se les da los parámetros a la inteligencia artificial, sino que lo que se hace es se le da los datos en bruto de lo que se quiere y por tanto ya luego a partir de ahí la inteligencia artificial detecta qué parámetros son importantes para la empresa. Es decir, que, pero en cualquier caso no deja de ser la decisión humana de darle estos perfiles, ¿no? Estos currículums de lo que se entiende exitoso es lo que actualmente tenemos. Pues entonces al final eso es una decisión humana. Es decir, que aunque incluso en aquellos casos en los que es la inteligencia artificial la que obtiene los parámetros, no deja de ser una decisión humana que se le ha dado esa información para que obtenga los parámetros. Esto lo hacen para medir el rendimiento, mejorar la productividad. Son los dos objetivos principales, ¿no? Pero ¿qué retos plantea el uso de estos sistemas para nuestros derechos? Bueno, aquí, por ejemplo, lo que se ha detectado en algunos casos es que hay algoritmos de reclutamiento que exigen mucho más a una mujer para ser contratada que a un hombre. Por tanto, estamos hablando de discriminación. Eso es uno de los grandes retos que plantea la inteligencia artificial y es que, dado que la sociedad en la que vivimos está sesgada, es decir, históricamente ha habido un sesgo en perjuicio de las mujeres, los algoritmos aprenden ese sesgo y lo replican, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes retos. Incluso hay en algunos casos en los que se ha detectado que incluso sin darle la información del sexo de la persona, ni darle una fotografía, ni tampoco el nombre, aún así la inteligencia artificial es capaz de, a través de otros datos, determinar quién es un hombre y quién es una mujer, puesto que esto es lo que hacen los algoritmos, es decir, predecir quién es una mujer y, por tanto, discriminarla, es decir, exigirle más que a un hombre. Entonces, esto, por ejemplo, es uno de los grandes retos. Otro de los retos que se ha planteado es el materia de seguridad laboral, es decir, hay ciertos inteligencias artificiales que son capaces de sistemáticamente exigir más a los trabajadores cada día. Por ejemplo, este algoritmo que he descrito antes, en el que cuenta el número de pasos y si estás en el 10% inferior, te despiden en la empresa. Esto ha provocado que los trabajadores cada vez compitan en correr más que sus compañeros, lo cual acaba siendo una carrera hacia el infinito, ¿no? Hacia acabar muy cansados. Y además esto ha provocado accidentes de trabajo. Entonces, estos algoritmos están provocando también problemas en materia de salud laboral, puesto que provocan el cansancio o la fatiga, y esta fatiga a su vez provoca no solo estrés y los problemas físicos derivados del estrés y psicológicos derivados del estrés, sino también accidentes, puesto que cuando tú tienes que correr más y lo único que mide la inteligencia artificial es cuántos pasos das, no vas a fijarte en si hay un cable en el suelo o si algo es inseguro, ¿no? Entonces, es decir, si la inteligencia artificial mide solo unos parámetros y en esos parámetros no está la seguridad laboral va a quedar relegada o en detrimento de otros parámetros como es solamente la productividad. Entonces, dependiendo de cómo se programe la inteligencia artificial, puede acabar provocando también problemas para la salud de las personas. Esto es a lo que te refieres en el libro como el látigo digital, ¿no? Sí, el látigo digital es la idea de que la inteligencia artificial puede, de alguna manera, notificarte que estás yendo lento para hacerte ir más rápido, ¿no? Esto es un recordatorio constante de que estás siendo vigilado, por ejemplo, a través de un reloj inteligente. Si tú estás tardando en hacer una tarea más tiempo del que corresponde, el algoritmo puede automáticamente mandarte una notificación al teléfono móvil o al reloj o incluso simplemente una vibración en el reloj digital que te recuerda que estás yendo a menos velocidad de lo que el algoritmo considera que deberías hacer. Aquí hay un tema clave que creo que es la intención con la cual se diseñan esas tecnologías y para qué se están haciendo uso de estas tecnologías en el entorno laboral.
porque ese mismo reloj, dispositivo inteligente que uno lleva en la muñeca, ¿no? Has mencionado las camareras de piso, pueden ser usadas y diseñadas para apremiar, ¿no? O para apresurar a la persona trabajadora para que lo haga todo más rápido, o por el contrario, se le podría diseñar pensando en la salud y en la seguridad de ese trabajador y, por ejemplo, pues para trabajadores que estamos mucho rato sentados, nos podría vibrar después de una hora sentados y decir, te recordamos que vayas a tomar agua y a estirar las piernas, ¿no? En lugar de decirte cómo van tus compañeros y si van más rápido para que tú vayas más rápido. Entonces aquí la intención me parece súper importante, pero ¿cómo hacemos para incentivar que las empresas inviertan en este tipo de tecnologías también? Bueno, aquí la principal es la regulación, es decir, al final esto lo sabemos desde los orígenes del trabajo capitalista o del modelo capitalista del trabajo, y es que si tú simplemente dejas que la competencia sea la que decida qué empresas se quedan sin ningún tipo de regulación, aquellas empresas que inviertan en tecnología que mejore la vida de las personas serán expulsadas del mercado, porque habrá otras empresas que lo que harán es invertir en exprimir más a los trabajadores, por tanto estas otras empresas obtendrán más beneficios, lo cual a su vez implicará mayor inversión por parte de los accionistas, lo que a su vez hará que esas empresas crezcan y expulsen a las otras empresas, ¿no? A las empresas que intentan hacer bien las cosas. Entonces, la única manera, repito, esto se sabe desde hace más de 100 años, la única manera de poner un freno a que cada vez se les exija más a los trabajadores es a través de la regulación. Entonces, a través de las normas en materia de prevención de riesgos laborales, que tienen que ser aplicadas, porque los datos nos dicen, por ejemplo, que en materia de evaluación de riesgos psicosociales en España solamente un 25% de empresas tienen evaluación de riesgos psicosociales, a pesar de ser una obligación desde hace más de 30 años. Por tanto, que tengamos leyes no significa que se cumplan. Entonces necesitamos dos cosas. Por un lado, normativa y por otra, que se cumpla esa normativa, pues bien a través de inspección de trabajo o a través de que los propios trabajadores conozcan sus derechos y los reclamen, ¿no? Entonces, en estos dos planos debe regular que estas empresas cumplan. Es cierto que no tiene por qué ser siempre a través de sanciones, puede ser a través de incentivos fiscales, aquellas empresas que cumplen. Es decir, formas de hacerlo hay muchas y habría que buscarlas más óptimas. Lo que está claro es que sin regular, las empresas lo que tienen es al revés, pocos incentivos, porque los incentivos muchas veces de los accionistas está en lo contrario, ¿no? En que no se proteja la salud de estas personas o bien que no se discrimine, sino sobre todo porque los accionistas muchas veces piensan en el corto plazo, porque de hecho yo tengo otro libro titulado de cómo los derechos laborales mejoran la economía, y si los accionistas pensaran en el largo plazo, en realidad sí que hay incentivos para proteger a los trabajadores, porque si los trabajadores no están protegidos muchas veces dimiten o muchas veces son menos productivos. Sin embargo, esto pasa a medio y largo plazo, y al corto plazo no. Por tanto, si solamente se piensa en el corto plazo, no hay incentivos. Es la ley o la regulación la que debe establecer regulación con el objetivo de que las empresas empiecen a pensar o bien en el largo plazo o bien en que pueda haber sanciones si no cumplen con la normativa. Y temas como, por ejemplo, la no discriminación, ¿no? Que es algo reconocido, que tenemos este derecho a no ser discriminados en el entorno laboral, tenemos normativas que apuntan a esto. Todas las normativas que ya tenemos en el entorno laboral y que vienen desde hace años son suficientes para este nuevo escenario en el que nos encontramos de un uso cada vez más extendido de sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial. Aquí probablemente no sea suficiente porque, a diferencia de cuando un humano te discrimina, tú como persona discriminada probablemente tengas algún indicio que te permita denunciar. Es decir, pues, por ejemplo, si tú has ido a una entrevista de trabajo y en la entrevista de trabajo el entrevistador ya ha hecho ciertos comentarios a lo mejor machistas, pues la mujer puede pensar, bueno, en esta empresa no me han contratado por ser mujer. Sin embargo, la neutralidad con la que funcionan teóricamente los inteligencias artificiales hace más difícil que tú tengas indicios
para saber que te han discriminado y luego reclamar o bien a la inspección de trabajo o bien a los tribunales. Esto es una razón, es decir, que sería la oscuridad con la cual funcionan las inteligencias artificiales. Pero luego también hay otra razón y es la sistematicidad. Es decir, mientras que las inteligencias artificiales, perdón, mientras que las personas, cada una tiene su sesgo distinto, la inteligencia artificial es sistemática en el mismo sesgo. Entonces, mientras que las protecciones históricas que teníamos a ti a veces no te obligaban a demandar, porque si te discrimina un empresario te podrás ir a otro y ese otro empresario probablemente tenga otro sesgo, pero no el que te afecta a ti personalmente, lo cual te implica que a ti sí que te van a contratar. Las inteligencias artificiales son muy sistemáticas a la hora de discriminar basado en los mismos parámetros. Entonces, si tú tienes ese parámetro, no vas a encontrar trabajo ni en una empresa ni en otra, muy probablemente. Entonces, es decir, la protección legal que tenemos actualmente está pensado en un tipo de discriminación muy distinta a la que hacen las inteligencias artificiales, lo que acaba provocando que necesitemos una nueva regulación o una regulación distinta. ¿Y nos puedes dar ejemplo de esto o desarrollar un poco más? Entonces, ¿qué necesitamos desde tu punto de Bueno, vista? sí, claro. Yo creo que, por ejemplo, mientras que históricamente los sistemas de protección antidiscriminación funcionan de carácter individual, es decir, la persona que se sentía discriminada podía demandar al empresario y obtener una sentencia favorable o bien que la inspección de trabajo actuara. Por el contrario, cuando hay una inteligencia artificial, creo que lo mejor para averiguar los sesgos de la inteligencia artificial, por esa opacidad y sistematizada que he ido comentando, es la auditoría algorítmica, que consiste básicamente en que se coja todos los resultados y todas las decisiones tomadas por la inteligencia artificial, todos los perfilados o todas las contrataciones o todos los despidos que haya hecho la inteligencia artificial y estadísticamente se compruebe si hay sesgo o no, porque individualmente va a ser muy difícil saberlo. Entonces tiene que ser a través de auditorías. Al menos eso es lo que yo propongo y considero. ¿Y de quién debería ser la responsabilidad de hacer? Igual que inspección del trabajo, o sea, ¿debería ser algo ministerial o...? Bueno, hay muchas maneras de hacer las auditorías. Lo que está claro es que la propia empresa que tiene el algoritmo o que hace el algoritmo no puede ser la que se auditó a sí misma. Eso probablemente no tendría mucho sentido, pero sí que es posible que se creen terceras empresas que sean las que la auditen, como por ejemplo la auditoría de cuentas, ¿no? Hay empresas especializadas en auditoría. Estas empresas deben ser independientes, deben estar formadas, deben tener la capacidad técnica suficiente. Esta es una opción. O si no, efectivamente, igual como Hacienda comprueba o audita los impuestos de empresas, también podría haber auditorías públicas, ¿no? En las cuales viene el ministerio, viene una agencia como la Agencia de Supervisión Algorítmica, la que realice auditorías de estas empresas. Y a nivel de regulación internacional, hemos tenido en los últimos años la Directiva Europea de Plataformas y la Ley de Inteligencia Artificial Europea. ¿De qué manera estas dos normativas ayudan a regular todo este tema que estamos comentando de la dirección algorítmica? La directiva de plataformas es cierto que todavía no se ha traspuesto y ya veremos cómo se transpone, pero es cierto que da un marco bastante protector frente a la inteligencia artificial para evitar que haya discriminación, pero también para evitar que haya problemas de salud para las personas. También establece muchas obligaciones de transparencia e incluso de derechos de que el trabajador sepa que está siendo controlado por una inteligencia artificial y luego poder pedir explicaciones. Es decir, establece un marco bastante completo. El problema es que esta directiva, repito, ya veremos cómo se transpone, pero tal y como está planteada a nivel europeo, solamente se aplica a los trabajadores de plataformas digitales. Sin embargo, los datos nos dicen que empresas que utilizan inteligencia artificial no son solo las de plataformas digitales, sino que hemos visto que en prácticamente todos los sectores, empresas tradicionales están adoptando la inteligencia artificial para controlar y para supervisar y para dirigir a sus trabajadores. Por tanto, el problema que tiene es que el ámbito de aplicación es muy pequeño y a lo mejor, quizá, una de las propuestas que yo plantearía sería que en la transposición de directiva europea a ley española, que la ley española no solamente estableciera las protecciones para los trabajadores de plataformas, sino para todos los trabajadores que están sometidos a una inteligencia artificial, estén en plataformas o no estén en plataformas, aunque sea una empresa tradicional. Igualmente, si esa empresa tradicional utiliza inteligencia artificial, que tenga la protección que establece la ley la directiva europea en plataformas digitales. Respecto al reglamento de inteligencia artificial, es cierto que no es una normativa específicamente laboral,
lo cual hace que en materia de derechos laborales su protección y su ámbito sea pequeño. Por tanto, tampoco es una normativa que puede ser útil en general. Quizá, por ejemplo, cuando se utiliza una inteligencia artificial para hacer diagnósticos de cáncer, pero como no es una normativa específica del ámbito laboral, en el ámbito laboral puede tener menor alcance. Esto que comentas de la Directiva Europea de Plataformas y que se aplique a todos los trabajadores independientemente si trabajan en plataformas o en empresas tradicionales es un poco como la ley Rider que tenemos, que la información, ¿no? El derecho a tener información sobre los sistemas algorítmicos es algo que aplica a todos los trabajadores, no solo no solo los riders. ¿Va por ahí un poco la reflexión? Sí, efectivamente, en España ya en 2021 se aprobó la ley Rider en la que tenía dos artículos. Un artículo es cierto que se aplicaba solo a los riders, que era el de la presunción de laboralidad, pero el otro artículo que era de información algorítmica, aquí en España se decidió que fuera para todos los trabajadores y no solo para los riders ni solo tampoco para los trabajadores de plataformas digitales. Por tanto, efectivamente, esto se podría replicar ahora con la ley de plataformas digitales, ¿no? Cuando se transponga. Han, Tendría pas sentido. Han pasado ya 4 años de esta ley Rider. ¿Ha cumplido expectativas? Lo que está claro es que las expectativas las va cumpliendo poco a poco. Es decir, si es cierto que han pasado 4 años y todavía hay ciertas plataformas que no del todo están cumpliendo con la cuestión de la presunción de laboralidad. Respecto a la otra parte, la información algorítmica, ha tenido que llegar algunas sentencias, de hecho algunas recientes de la Audiencia Nacional, para que confirmen que efectivamente las empresas tienen obligación de entregar información, sean de plataformas o no, respecto a el uso de inteligencia artificial en la empresa y qué parámetros usan, etcétera. Por tanto, ha cumplido expectativas, que era tu pregunta. La verdad es que mucha gente está defraudada porque esta normativa está tardando mucho en dar resultados. Y, por tanto, probablemente esto nos da experiencia de que una normativa que no va acompañada con por ejemplo, sanciones claras. Fijémonos en otro ejemplo de otra normativa muy reciente, que fue la reforma de la contratación temporal en España, que también es de 2021-2022, y esta dio resultados prácticamente en menos de 6 meses. Es decir, hemos visto los datos cómo ha bajado la contratación temporal en España en muy poco tiempo. Claro, esto fue en parte porque esta ley sí que incorporaba sanciones en caso de que aquellas empresas no cumplieran. Por tanto, lo que parece ser que una ley como la ley Rider, que no establecía obligaciones, pero no sanciones directas o no un incremento de sanciones, está dando resultados, pero 4 años después, incluso, aún así, aún faltan cosas por cumplirse de esta normativa. Mientras que otras normativas en España que iban acompañadas de sanciones y, de alguna manera, eran normativas como más claras, se han dado resultados mucho antes. Hablando de regulación y de normativas y de sanciones, hay personas que todavía argumentan que la regulación frena la innovación. ¿Qué les dirías? Bueno, yo creo que no es así, es todo lo contrario. De hecho, y de aquí la idea, ¿no? de mi libro de cómo los derechos laborales mejoran la economía, ahí lo que demuestro es precisamente cómo la regulación ha mejorado la innovación y mejora la economía. En el reglamento de inteligencia artificial, por mantenernos en el tema, yo creo que es un claro caso de que el reglamento de inteligencia artificial va a mejorar y va a potenciar la industria de inteligencia artificial en Europa. ¿Cómo lo va a hacer? Esto los economistas llevan años estudiándolo, y es que un mercado desregulado permite que existan y convivan empresarios serios que venden productos serios con empresarios que no venden productos serios, sino productos que podríamos llamar una estafa o bueno, en economía lo llaman limones, es decir, referidos a que hay productos que no son de calidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esto pasa y el consumidor no es capaz de distinguir entre un producto de calidad y un producto de baja calidad, decide abstenerse del mercado y no comprar. Es decir, si los economistas, repito, el ejemplo que plantean es con coches de segunda mano. Si a ti te permiten, si a una empresa puede vender coches de segunda mano muy malos y coches de segunda mano pero buenos,
pero el consumidor no puede distinguir entre uno y otro. ¿Qué hace? Decide no comprar coches de segunda mano y se va directamente a comprar un coche nuevo, porque no es capaz de distinguir entre un coche de segunda mano bueno y un coche de segunda mano malo y no quiere que le estafen. Así de fácil. Entonces, esto puede pasar y creo que está pasando con la inteligencia artificial. Actualmente hay muchas empresas que venden inteligencia artificial que no funciona, que es de mala calidad, que te dicen que hace una cosa y luego hace la contraria. Esto está provocando que muchas empresas digan, pues no voy a comprar inteligencia artificial porque total, para que me estafen y me vendan una inteligencia artificial que dice que hace milagros y luego no hace nada, yo decido no comprar y no usar inteligencia artificial. Desde el momento en el que está regulada la inteligencia artificial y ya hay unas mínimas garantías de que la inteligencia artificial tiene que ser fiable, segura, etcétera, las empresas decidirán entonces ya comprarla. Y, por tanto, ¿qué implicará? Que se creará un mercado mucho mayor de inteligencia artificial, porque en el momento en que el consumidor compre inteligencia artificial, habrá empresas que dirán, hay que invertir más en esto porque ya hay un mercado de empresas que quieren inteligencia artificial y habrá más inversión en inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que esto es lo que creo que va a pasar y lo mismo pasa en el mercado de trabajo con los derechos laborales, ¿no? Sin derechos laborales se busca, en vez de invertir en innovación para conseguir productos mejores y más baratos, lo que se hace es buscar explotar a trabajadores para tener productos más baratos, lo cual acaba haciendo que haya empresas que digan, pues yo no voy a invertir en inteligencia artificial o no voy a invertir en innovación porque compito con otras empresas que solamente explotan a sus trabajadores y bajan los precios. Por tanto, me quitan mi cuota de mercado. Y ello acaba perjudicando a todas las empresas y, por supuesto, también a los trabajadores y trabajadoras. Qué importante es desmontar los mitos en torno a la inteligencia artificial y su regulación y qué importante será tener unas reglas del juego mucho más claras, ¿no? Por lo que estás diciendo, que todo el mundo tenga mucha más claridad acerca de cómo avanzamos en este desarrollo tecnológico. Antes hablabas del uso de estos softwares dentro de las empresas y cómo se entrenan en base a datos, ¿no? Y que hay una persona que está entrenando esos programas informáticos. ¿Tú crees que está descompensándose el poder que tradicionalmente ha habido en las empresas entre departamentos de recursos humanos y departamentos de IT y que cada vez son los técnicos de informática que están tomando más y más decisiones que en realidad pertocan a recursos humanos? Bueno, esto no tiene por qué pasar, porque al final los técnicos eh, van a tomar las decisiones y van a programar conforme a lo que le digan en recursos humanos. Es cierto que conforme los de recursos humanos sepan menos de inteligencia artificial y sepan menos de cómo funciona, sus decisiones van a poder ser menos informadas. Eso es cierto. Es decir, que es posible que en un momento dado alguien de recursos humanos no sepa cómo explicarle al técnico qué es lo que tiene que hacer. Y ahí efectivamente recursos humanos perderá poder. Por eso yo siempre creo que ahora mismo es muy importante para cualquier persona de recursos humanos tener claro cómo funcionan estos algoritmos, qué sesgos pueden tener estos algoritmos, qué problemas pueden tener estas inteligencias artificiales y qué ventajas pueden provocar estas inteligencias artificiales. Porque si no están formados, no podrán tomar buenas decisiones ni siquiera de cómo decirle a otro que haga su trabajo. Mm. Y ya para ir cerrando la entrevista, Adrián, mirando al futuro, ¿qué es lo que más te preocupa y qué es lo que más esperanza te da? Bueno, a mí lo que más me preocupa yo creo que es que la tecnología le vaya arrebatando valor a las personas. Es decir, yo creo que ese es el mayor reto, yo creo, y es que al final, si todo lo dejamos en manos de la inteligencia artificial, y ya no solo las decisiones sobre los trabajadores, sino en general, si en tu trabajo, en vez de hacer tu trabajo tú mismo, dejas que sea una inteligencia artificial la que lo haga, tus habilidades cognitivas pueden ir perdiéndose. Por tanto, no solo estamos hablando de incluso de discriminación, de problemas a la salud, sino incluso utilizar la inteligencia artificial en tu trabajo te puede acabar convirtiendo en una persona menos preparada, y porque cada vez delegas más en la inteligencia artificial. Respecto a lo que más esperanza me da, yo creo que es que todavía los valores tenemos, sobre todo en Europa, tenemos una sociedad con unos valores claros y que si esos valores los transmitimos a la regulación, esto va a permitir que la inteligencia artificial no sea la que nos domine a nosotros, sino que seamos nosotros los que dominemos la herramienta, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces yo creo que esto es lo que más esperanza me da y es que todavía creemos en la política, creemos en la democracia y creemos que esto es lo que va a tener que lo que va a tener que controlar o dominar la inteligencia artificial.
Pues con ese mensaje esperanzador lo dejamos aquí. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas Nada, gracias. gracias a ti, ha sido un placer y la verdad es que muy, muy interesante y entretenido. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Si te ha gustado esta entrevista, puedes escuchar el resto de episodios en Spotify y YouTube. Y si quieres saber más acerca de mi trabajo, visita mi web www.oliviablanchard.com.